Bueno, nuevamente, amados Sajín, amados hermanos y hermanas, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendito sea el Eterno, nuestro Padre Celestial, que nos permite llegar a esta ocasión sagrada y damos gracias al Padre. Muchas gracias, mi Moshiach, por tus palabras. Y amados, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio de recepción de Shabbat. Bendito es el Eterno, nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer oración, amados hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Hakadosh Baruchu Ubaruch Shemo. Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque tu Espíritu de Santidad nos guía, porque tu provisión siempre está delante de nosotros, porque nos guardas, nos proteges, nos ayudas, nos cobijas, nos das refugio, Padre. Siempre estás allí para nosotros, para nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos. Padre, de una u otra manera, Padre Celestial, vemos tu mano poderosa, Abba, en cada momento de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por permitirnos llegar a otro día de Shabbat y te rogamos, Padre, que tu presencia divina nos asista. Padre, que nos ayude y que nos des de todo tipo de provisión y que la sepamos administrar. Por eso te pedimos de sabiduría, inteligencia, discernimiento de tu espíritu, entendimiento de tu palabra. Padre, fortaleza, prosperidad, salud, amor, cariño, bendiciones que salgan de nuestras vidas, Padre, porque queremos imitar cada vez más a nuestro santo y justo Rivi Yahoshua. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Padre, para ti sea la adoración, la gloria, la honra, Padre, a través de los méritos de tu santo Hijo, nuestro Melech HaMashiach, nuestro Rey Mesías, Yahoshua de Nazaret. Bendito seas Adonai Yahweh. Amén, be amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu, natan lanu Torah emet. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito seas Adonai Yahweh, nuestro poderoso, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado tu Torah, tu instrucción de verdad. Bendito seas Adonai Yahweh por darnos tu Torah. Bueno, amados hermanos y hermanas, estamos en la parte número 13 de esta serie de temas muy importantes que hemos llamado la doctrina del Mesías. Y esta parte 13, amados, ya nos falta muy poco para culminar la serie. Y creo que este Shabbat y el próximo Shabbat y culminamos. Ya este sería la parte 13. En la tarde de este Shabbat estaremos colocando la parte 14. Es decir, que llegaríamos a 16 partes en esta serie y de allí estaríamos habilitando el registro en nuestro website para que ustedes puedan realizar las pruebas pertinentes y de esa manera puedan obtener su certificado. Recuerden que esto es un esfuerzo que se está haciendo y van a obtener vamos a decirlo de esta manera, van a obtener su certificado, ese símbolo de su esfuerzo gratis, porque no les estamos cobrando estas enseñanzas y menos en Shabbat, sino que damos gracias al Eterno y estamos tratando de colocar ese granito de arena para que podamos tener o saber cuál es el camino por el cual nosotros debemos andar. Si bien es importante entender las escrituras, muchas veces debido a la falta del contexto cultural, de las raíces hebreas de nuestra fe, muchas veces nos falta entendimiento para poder saber qué línea de pensamiento debo seguir, si debemos mantenernos en el cristianismo, si la fe que estamos profesando realmente sigue las exigencias, no del hombre, no de la religión, no porque lo aprendí culturalmente, no porque mi abuelita me lo enseñó, o mi mamá me lo enseñó, o mi papá me lo heredó, no por eso, sino porque queremos saber qué es lo que el Todopoderoso, Adonai Yahweh Sebaot, desea y quiere que nosotros sigamos. ¿Cuál es el modelo de conducta, de interpretación, de aplicación y de educación que debemos seguir para poder estar alineados por sobre todas las cosas a la Torá a través de la enseñanza del Mesías? Desde que comenzamos esta serie de enseñanza, hemos hablado de varios aspectos importantes, ¿no? Que hemos hablado de que cada grupo religioso que se adjudica una verdad absoluta se vuelven intolerantes y que la intolerancia es un grave pecado.
No podemos decir que tenemos la verdad absoluta y tampoco podemos condenar a los que difieren de nuestra forma de entendimiento. Creo que hemos llegado ya a un punto en el cual la madurez, el amor, por sobre todas las cosas debe prevalecer. Y es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito y la identidad que nosotros debemos mantener. En la parte anterior estuvimos viendo cómo nuestro Rivi, nuestro santo maestro Yahoshua, contrario a los que se basan en Mateo 23 para decir que hoy debemos sujetarnos a lo que digan nuestros hermanos de casa de Judá con todas las reformas, con todas, vamos a decirlo así, con todas las añadiduras rabínicas, con las interpretaciones, sean bíblicas o no. Nuestro Mesías en Mateo 23 no solo refuta la conducta de los fariseos, de los escribas de ese tiempo, sino que también no solamente se refiere a su conducta, sino también a su enseñanza, en cómo ellos estaban interpretando las escrituras. Más allá de decir o de nosotros hablar, debemos exponer un punto de la interpretación. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos esta serie de enseñanzas, hemos tratado de mantener un punto focal en todo esto, el tema de la identidad. ¿Quiénes somos en el Mesías? ¿Cuál es la doctrina del Mesías? ¿Es el judaísmo rabínico? ¿Es el cristianismo? ¿Somos raíces hebreas? ¿Somos yahwistas? ¿Somos israelitas? ¿A qué movimiento? ¿Cuál es ese movimiento histórico y bíblico que debemos seguir? ¿Y cuáles son esas evidencias? De que comenzamos esta serie, hemos dado evidencias, no solamente citando el Brit Hadashah, ¿no? Los escritos nazarenos, porque es muy fácil echarle agua a nuestro propio pozo, ¿no? Sino que también hemos apelado a las evidencias históricas, a esas evidencias que demuestran extra bíblicas, que no tienen nada que ver o no se basan o no están allí en lo que hoy en día nosotros conocemos como Biblia, sino que están fuera. Incluso historiadores, cristianos, teólogos hablaron del movimiento judío nazareno que aún para el cuarto siglo todavía existía, todavía sobrevivía. Y eso es importante entenderlo. ¿Cuál es el movimiento que nosotros debemos seguir? Y recuerden, el movimiento que se gestó alrededor de las enseñanzas de nuestro Rivi, de nuestro santo maestro, de nuestro Melech Hazadik, de Yahoshua de Nazaret, era un movimiento judío nazareno. Por eso, en estas últimas enseñanzas hemos estado hablando y contradiciendo. Esto es importante porque tenemos que ser claros. Hemos estado contradiciendo a los hermanos y hermanas que están en la restauración, que han emergido de las religiones, quizás como tú, como yo, como la mayoría de nosotros, y que ahora ellos dicen que se tienen que seguir, que se tienen que regir por lo que dice el judaísmo y se basan en todo, absolutamente en todo, hacen muchas cosas de nuestros hermanos de casa de Judá, las cuales respetamos, pero son de nuestros hermanos de casa de Judá, no son prácticas que son obligatorias para nosotros, no son normativas para nosotros, vestimentas que no son normativas para nosotros y que debemos tener cuidado cuando las llamamos que son bíblicas, o que nosotros debemos regirnos tal cual como lo hace el judaísmo. Si bien es mi opinión, me gustaría, así como muchos de ustedes, creo yo que en eso estamos todos de acuerdo, que todos estemos unidos, judíos, no judíos, ¿sí? En un mismo sentir. Creo que todos opinamos lo mismo, celebrar en la misma fecha, hacer las mismas cosas, estar unidos en eso. Eso no va a suceder. Hay que ser también claros en ello. Esto no va a suceder sino hasta que venga el Mesías. Esta confusión no se va a terminar hasta que se cumpla la restauración de todas las cosas, que se va a completar con la segunda venida de nuestro santo maestro, nuestro Rivi Yahoshua. Y eso hay que aclararlo. Por eso lo que debemos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Paciencia, tolerancia, con las diferentes interpretaciones, no con el pecado, no con el pecado.
Por eso debemos tener cuidado en qué toleramos y en qué no toleramos. Nuestro Padre, y de eso lo vamos a estar hablando en las próximas enseñanzas, no de este tema, pero sí de otros temas. Siempre hemos escuchado que dice por allí, el Eterno aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, eso no es ese. A veces repetimos como loros y la misma escritura dice que él aborrece al pecador también. Por eso hay que entender, hay un salmo que nos habla claramente, pero eso lo vamos a estar hablando posteriormente. Pero así como muchas veces nosotros repetimos como loro, como loritos, como pericos, no sé cómo, creo que loros se entienden todos, ¿no? Pericos, ¿sí? Se entiende en todos los países. Pero es importante, amados, que siempre nos estemos educando, que tengamos una vida de oración, que tengamos una vida en comunión con nuestro Padre, hacer constantemente cosas para mantenernos enamorados del Eterno, para mantenernos enamorados de nuestra Sagrada Torá, para seguir alineados a la enseñanza de nuestro Santo Maestro. Y por eso es necesario la disciplina, la constancia, la perseverancia, ser personas resilientes, es decir, esforzadas, que no nos dejamos amedrentar ni por el adversario, ni por las circunstancias, ni por la escasez, ni por la mala economía, la enfermedad, el miedo, por nada de eso nos dejamos amedrentar. Porque in Elohim itanu mi yamot negdenu. Si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie va a estar contra nosotros. Nadie. Si el Eterno está con nosotros, somos mayoría, amados. Eso es importante entenderlo. Entonces, hemos visto cómo nuestro Mesías no solo refuta las enseñanzas, y seguimos en contexto, ¿no? Vamos a estar hablando de lo que dejamos en la clase pasada, pendiente, de que muchos utilizan Mateo 23, versos 1 y 2, para decir que debemos seguir todo lo que nuestros hermanos de casa de Judá dicen. Nuestro Mesías no solo allí refuta su conducta, sino también su enseñanza. Y está claro, amados, que por el propio contexto que como Reina Valera traduce y lo que encontramos que Yahoshua luego dice, hay una inconsistencia. ¿Por qué? Hay un problema, ¿sí? Y ese problema es el que debemos resolver con la ayuda de nuestro Padre. A ver, cuando nosotros miramos el contexto, podemos analizar y podemos ver y podemos llegar a la misma conclusión, ¿sí? Que no hay consistencia entre lo que aparece en Mateo 23, versos 2 y 3, ¿sí? Según Reina Valera, y las objeciones que encontramos de nuestro Santo Maestro acerca de esos fariseos que se sentaban en la silla de Moshe en sus días, en aquellos días. No nos cansamos de subrayar, amados hermanos, la importancia que tiene el asunto de la identidad, el sentido de pertenencia, que es tan importante para todo ser humano, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra misión aquí en la tierra, ¿no? Y a dónde vamos a ir después que esa misión concluya. Vamos a ir al cielo, vamos a estar aquí, qué va a suceder en la resurrección. Esos son temas posteriores que vamos a estar hablando, ¿sí? Y en la misma medida que tú y yo, que vayamos estudiando las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay muchos que reclaman ser los representantes auténticos de la fe hebrea, del judaísmo. Hay voces que se levantan y dicen, nosotros somos los auténticos, los que representamos al judaísmo, el ortodoxo, el ultraortodoxo, el conservador, el reformado, el mesiánico, el caraíta, y ni se diga de la casa de Efraín, que está volviendo. Cada quien está siguiendo su propio camino, su propio estandarte, su propia forma de pensar. Y por eso también siempre hemos hablado que por eso es importante que busquemos maestros apropiados, que aprendamos de ellos y que no andemos de llaneros solitarios. ¿Por qué? Porque si estamos saltando de aquí a allá, ahora con el rabino Google, que todo el tiempo, o el ROE YouTube, que saltan aquí, saltan allá, y buscan por aquí, buscan por allá, y no, yo solo sigo la Torá, yo solo sigo la escritura, pero nunca llegan a entender. Y dijo Shaul a Timoteo, gente que se la pasa estudiando y estudiando y estudiando y nunca logran aprender.
¿Por qué? Porque realmente no se están sujetando. No hay los frutos del Espíritu en esas personas. Y cuidado y no estamos metidos allí también. Por eso siempre mirando, teniendo cuidado de nosotros mismos. Todo llanero solitario en un momento, en cualquier momento va a caer en alguna herejía, porque no se sujeta. Ya hemos hablado, amados, y establecido que el movimiento que se creó alrededor de las enseñanzas de la vida de nuestro santo Mesías fue el judaísmo netzarita o nazareno, un movimiento, y aquí vamos a estar recordando cosas que ya hemos hablado, un movimiento que surgió alrededor del judío más grande que se haya conocido en Israel y en toda la historia. El judío que hizo popular al poderoso de Israel entre las naciones. ¿Quién es ese judío? Yahoshua HaMashiach. Y debido a ello, el judaísmo netzarita representa lo más puro, lo más hermoso de todas nuestras tradiciones hebreas. Porque parte de la Torá, de la revelación de la Torá que nos viene en Sinaí, ¿sí? Y continúa ininterrumpidamente por los profetas, por la dinastía davídica, hasta llegar a su figura principal y central, Yahoshua. Y esto quiere decir, amados, que en Yahoshua, nuestro Mesías, se conjugan las más puras aspiraciones y sueños nacionales y universales de nuestro pueblo Israel y de nuestra sagrada Torá. Y es por eso, amados, que decimos que nosotros enseñamos, ¿sí? En nuestra tradición hebrea, que Moshe recibió la Torá del cielo, la pasó a sus estudiantes originarios, la enseñó a los 70 ancianos que formaron parte de su tribunal, Yahoshua o Josué y Caleb, trajeron consigo esa enseñanza y la sembraron en la tierra de Israel, la pasaron a los jueces que gobernaron por Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, por casi 300 años en la tierra. Y los jueces pasaron lo que ellos recibieron de Yahoshua y de Caleb a los profetas, y los profetas se transformaron en los guardianes y en los defensores de la Torá, corrigiendo a tribus, a líderes, a reyes, a gobernantes, y anunciaron el evento más extraordinario, la llegada de nuestro Mesías Yahoshua. Y luego fueron los profetas los que establecieron las normas por las cuales se iba a gobernar a Israel y a todas las tribus, a todo el pueblo. Y toda esa tradición, amados, pasó a nuestro santo maestro Yahoshua. Y él fue formado en la Torá de Moshe, en la Torá de los ancianos, de los jueces, de los profetas. Y él, ¿qué hizo? Procuró unificar las diferentes corrientes de pensamiento en una sola y maravillosa enseñanza. ¿Y cuál es el objetivo? Que se pudiera dar como resultado la implantación del reino de Adonai Yahweh, la edad mesiánica, en medio de los hijos de Israel. Esto quiere decir, amados, resumiendo, dice nuestro hermano, muy querido hermano Jorge Romero, del programa de Un Llamado a las Naciones, desde Argentina. Dice el loro Arturo, se llama en Argentina. Parecemos loros Arturos entonces. Amados, esto quiere decir que Yahoshua no vino a inventar una nueva religión, un nuevo judaísmo, una nueva fe hebrea y menos una religión llamada cristianismo. Él no vino a inventar una nueva Torá. Él mismo dijo en su enseñanza y nos sigue diciendo en sus enseñanzas, miren, ni se les pase por la cabeza la idea de que yo he venido a cambiar la Torá o a destruirla. No he venido a quitar, he venido a cumplir. Y ya esos versos no los sabemos de memoria, pero vamos a refrescarlos. Yo les pido por favor a alguno de los hermanos o hermanas que están aquí en Salazón conmigo, que por favor me lean Mateo 5 del 17 al 20. Vamos a leerlos por favor para algún hermano o alguna hermana que no lo haya leído. Y también para amigos y hermanos cristianos que también nos ven, nos siguen, por favor, para que entendamos las palabras de nuestro Mesías, lo que él dijo, lo que salió de sus labios, de esta tremenda declaración. Mateo 5, 17 al 20. ¿Me lo leen, por favor, si son tan amables, amados hermanos? Shalom. Shalom, mía Roberto, adelante, por favor. Mateo 5 del 17 al 20 dice así.
No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este se le considerará grande en el reino del cielo. Amén. Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querido Roberto. Amados, este tema o estos temas de la doctrina del Mesías son temas gruesos, son temas pesados, son temas de estudio, son temas de historia, ¿sí? Y por eso yo siempre le hemos pedido que se esfuercen, porque esto es parte de nuestra identidad. Muchos a veces, hermanos, dicen, nosotros guardamos la Torá, y a veces no saben qué es lo que están guardando. Y no la sabemos todas, y eso hay que aclararlo también. No somos los grandes sabios, pero es importante que nos eduquemos para saber cuál es el camino que debemos seguir. Porque muchas veces no es que estemos guardando Torá, estamos guardando vestigios de lo que se dice ser Torá, o estamos interpretando mal las cosas porque no estamos entendiendo el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, cada una de esas cosas que necesitamos para poder conectar completamente y entender realmente las enseñanzas de nuestro Santo Maestro. El Mesías, nuestro Mesías, vino a unificar y a establecer una especie de, vamos a llamarlo así, de interpretación, una enseñanza universal para abrir la edad mesiánica. Vino para implantar el reino del Altísimo, Adonai Yahweh Sebaot, anunciado a Israel. ¿Y qué pasó? Que los destinatarios rechazaron su oferta. De lo cual, amados, ya lo hemos hablado en otras enseñanzas, podemos igualmente seguirlo hablando en otros temas, ¿sí? Pero el hecho es que los destinatarios rechazaron su oferta. Vamos a leer qué nos dice en la VIN. Yo quiero que lo leamos en la versión israelita nazarena, Yohanan, Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Yohanan, capítulo 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Saludos a mi querido hermano Elvis Roa allá en Chile. A nuestro hermano Miguel Armenta también, un abrazo, mi querido hermano, a nuestra hermana Griselda de Rudí, para todos, para nuestra hermana Leticia Rocha, también en México, para todos nuestros hermanos, un fuerte abrazo. Adelante, mi querido Roberto, ¿se está por allí? Sí, cómo no, mi hermano. Juan 1, 11 y capítulo 12. 11 y 12. Dice así: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Amén. Amén. Hay una versión que me gusta que dice, a los de su propio oficio vino. Porque cuando nosotros escuchamos, y a veces, por ejemplo, de pastores, de líderes, y a veces utilizan este verso y dice, es que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, como refiriéndose a que los judíos como tal no lo recibieron. Claro que sí. Eran miles de judíos los que seguían al Mesías. Miles. ¿A cuántos alimentó en 2 ocasiones? Alimentó a miles, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo no amar a ese hombre que sanó a mi esposa? ¿Cómo no amar a ese hombre que sanó a mi hijo, a mi hija, que resucitó a un familiar que estaba muerto? ¿Cómo no amar a ese familiar que estuvo con lepra? A ese hombre que sanó a ese familiar que estuvo con lepra. ¿Cómo no amar a ese hombre que sanó a mi esposa con 12 años de un flujo de sangre? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a ese hombre que libertó mi ser desde lo más profundo al darme palabras de vida? ¿Cómo no amarlo? Eran miles de judíos los que lo seguían. ¿Quiénes fueron los que lo rechazaron? Los que tenían, ¿quiénes son los suyos en esta traducción?
aquellos que tenían la responsabilidad de declararlo el Mesías de Israel, los jueces de Israel de aquellos días. A los suyos vino, a los de su mismo oficio vino y no lo aceptaron. En todo caso, aquellos que se le unieron y que sí creyeron en su identidad, que sí creyeron en su mensaje, que sí creyeron en su misión, ¿qué hicieron? Se creó un movimiento de rectificación con medidas de implantar tan pronto fuera posible ese reino, una vez que las condiciones exigidas por la sabiduría divina fuesen llenadas. Y de allí surge el movimiento, sí, no como una nueva religión, no como una nueva Torá, sino como un camino de orientación hacia el nuevo sueño de Elohim, si lo podemos llamar, para nuestro pueblo y para la redención del mundo, encabezada por nuestro Melech Hazadik, por nuestro Rey justo, Yahoshua el Mesías. Sabemos, obviamente, por la misma escritura y por la historia, que otros grupos judíos de los días de Yahoshua también estuvieron conectados con los profetas, conectados con Moshe, conectados con Josué o Yahoshua ben Nun. Pero la explicación de la manera cómo se debía aplicar esos principios eternos de la Torá, de la ley de Moisés, fue un poco diferente a la que se presentó por nuestro santo maestro, y eso creó diferentes ramas, diferentes escuelas de pensamiento. Quiere decir también que hay muchas cosas que nos son en común, claro que sí, que provienen de una misma raíz, pero debido al factor Yahoshua, al factor de nuestro Mesías y los principios que él nos enseñó a explicar, la manera como él nos enseñó a vivir la Torá, a refugiarnos y a entender la Torá, hay algunas cosas que son únicas entre nosotros. Más tarde, amados, refiriéndonos a la identidad que debemos seguir, no como judíos, porque no somos judíos. ¿Sí? Eso es muy importante. Y hago un paréntesis. Yo tengo amigos judíos nativos, que a veces están aprendiendo español. Y el español, para los que gracias al Eterno saben otros idiomas, o para otros hermanos que son extranjeros, y si bien en base a la gramática, el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Y ellos a veces intercambiamos. Yo enseño español y ellos enseñan un poco hebreo o me explican ciertas palabras, y eso es importante, pero muchas veces para nuestros hermanos judíos, ellos se sienten insultados. Más allá de que haya respeto, porque sí los hay judíos que no creen en los reclamos mesiánicos de Yahoshua, pero que sí, y que son tolerantes, que son capaces de compartir con nosotros, de reconocernos que hay algo distinto y que no somos parte del cristianismo. Sí los hay, claro que sí. Pero ellos a veces son muy francos y sinceros, y a veces me dicen, mira, yo me siento insultado, no por ti, hermano. Y a veces me dicen así, no por ti, hermano, sino por otros que se quieren vestir como nosotros, que hacen las cosas que nos competen solamente a nosotros, ¿sí? Y para nosotros es una falta de respeto, porque no entienden el por qué hay tanta sangre detrás para poder que nosotros seamos tan celosos de nuestras tradiciones. A veces me dicen, según lo que tú explicas, es verdad. Si tú lo ves, si lo vemos de ese punto de vista, tú tienes que volverte a otras cosas que son parte nuestra, pero que están allí, en el Pentateuco, como ustedes lo llaman. Así me dicen a veces. Pero, y son señores a veces mayores, ancianos, a los cuales quiero mucho y respeto mucho. Y a veces me han dicho, pero yo no entiendo cómo se incluyen a guardar cosas que nos corresponden solamente a nosotros, que no son de la Torá, sino son nuestras, de nuestra cultura creada por nuestros rabinos. Entonces, cerrando el paréntesis, amados,
lo que nosotros debemos tener es la identidad de quiénes somos en el Mesías. Cuando nosotros hacemos un rastreo de la historia, ¿sí? Y vemos cómo más tarde, con el paso de los siglos, los nazarenos, también como el resto de Israel, debido al exilio, fueron desparramados por todas las naciones, por todo el mundo, amados, y que surgieron culturalmente en diferentes latitudes como el resto de nuestros hermanos, ¿sí? De nuestros hermanos judíos, uh, y que debemos entender que toda esta cultura, sobre todo nuestros hermanos judíos, trae un bagaje cultural de esas quizás raíces propias del lugar a donde nuestros hermanos fueron llevados, nuestros ancestros, donde nuestro Padre Celestial permitió que cada uno de las casas, de las familias de nuestros hermanos de casa de Judá fuesen exiliados, y que hoy en día, por la misericordia, por la rajen, por la gesed, por la compasión del Eterno, hoy en día nosotros tenemos un privilegio inmerecido. Está sucediendo lo que Shaul Pablo nos advirtió en Romanos 11. No nos volvamos arrogantes. No queramos ahora sentirnos más judíos que los propios judíos. Por eso debemos respetar y debemos entender quiénes somos en el Mesías. ¿Qué decimos nosotros? Mira, respetamos a nuestros hermanos de casa de Judá y ellos están claros de que la mayoría de las cosas que ellos hacen es por autoridad rabínica, no por autoridad de la Torá. Pero entonces, hoy en día, hermanos que vienen de la misma línea, ¿sí? Que emergieron de la tumba de las naciones, de las diferentes religiones, entonces dicen, no, debemos seguir el judaísmo porque ellos son la línea bíblica. Y se basan en las traducciones de la Reina Valera en Mateo 23, versos del 1 al 2, para decir esas cosas. Y allí es donde debemos tener mucho cuidado. Recordemos, amados, que ya hablamos que después de la destrucción del templo y de Jerusalén, en el año 70, hablamos ya de Yohanan ben Zakkai y sus estudiantes, ¿sí? De cómo ellos adaptaron, reinterpretaron, innovaron o crearon o adaptaron el judaísmo a esas nuevas condiciones. Reinterpretaron la Torá, reinterpretaron algunos textos de la Torá, y entonces se establecieron ciertos principios por los cuales se podían reproducir virtualmente los sacrificios del templo como una fuente de expiación por los pecados. Y es por eso, amados, que en el judaísmo talmúdico, ¿sí? En sus libros de rezo, en sus sidurín como tal, se reproduce virtualmente las diferentes ceremonias, los diferentes sacrificios en los diferentes días festivos, a través de ciertos rezos, amados, y de ciertas confesiones que se hacen, con la mira de reinterpretar esa realidad basado en un principio que cuando tú no puedes cumplir, ¿sí? Con una mitzvah, con un mandamiento, cuando tú no lo puedes cumplir como tal, entonces estudiar el mandamiento es una manera de cumplir, pero recuerden, esto es un pensamiento rabínico, ¿sí? Pero no es un principio de nuestra sagrada Torá. Y sobre esta base, el judaísmo talmúdico, ¿sí? No lo estoy diciendo de manera despectiva, recuerden, esto es a título histórico, reinterpretó el judaísmo y creó lo que se conoce hoy en día como el judaísmo ortodoxo, el judaísmo talmúdico, el judaísmo aquivano, el judaísmo mishnaico de la Mishnah, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de todo ese judaísmo que se creó después de la destrucción del templo de Jerusalén después del año 70. Amados, ese judaísmo talmúdico que surge después de Yahoshua no es el judaísmo de nuestro Mesías. ¿Sí? Saludos a nuestra Jota Irelis, a nuestra hermana Nali Guevara acá en Panamá, y a todos los hermanos que se nos han estado uniendo, compartiendo y enviando allí mensajes. Disculpen que haga estos paréntesis, pero debemos aprovechar de saludar a nuestros hermanos que están en línea compartiendo también con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Entonces, amados, el judaísmo talmúdico surge después de Yahoshua. No es el judaísmo de los días de nuestro Mesías. Amados,
no representa, el judaísmo talmúdico no representa la realidad del judaísmo de los tiempos de nuestro Mesías, porque el judaísmo de los días del Mesías tenía templo, tenía sacerdote, tenía animales, tenía el altar, tenía los sacrificios. El judaísmo después del año 70 no tiene templo, no tiene altar, no tiene sacrificios. Otro judaísmo totalmente diferente. Como hoy día se está enseñando que el judaísmo talmúdico es el único, auténtico, es el único que ha mantenido la verdadera tradición, la fe bíblica, venida de Moshe, de Yahoshua, de los ancianos, de los profetas, etcétera, etcétera, y que el propio Yahoshua fue quien ordenó que sus seguidores deben estar sujetos a ese judaísmo. Muchos creyentes están volviendo sus ojos a ese judaísmo, supuestamente bajo 3 premisas. Vamos a enumerarlas. Primero, ¿cuáles son esas 3 premisas? Que el judaísmo talmúdico es el único auténtico representante de la manera de vivir la fe hebrea, la fe bíblica, y que los demás no califican. Segundo, que el judaísmo talmúdico era el judaísmo de los días de nuestro Mesías, dirigidos por los que estaban sentados en la cátedra o en la silla de Moisés en los días de Mashiach. Y tercero, que el propio Mashiach, el propio Yahoshua, ordenó a sus discípulos sujetarse a ese judaísmo y a las decisiones de los rabinos talmúdicos que supuestamente preexistían en los días de Mashiach. Y en la clase pasada, amados, explicamos que estas premisas no tienen fundamento. Constituyen una seria desviación de las enseñanzas de nuestro Mesías Yahoshua. Acarrean un grave peligro para las almas tiernas que siguen a nuestro Mesías, pero no tienen todavía el suficiente conocimiento para detectar la falacia de esos argumentos. Y hay que tener cuidado con eso. En la clase pasada, amados, expliqué que el error viene dado en varios hechos centrales y también vamos a enumerarlos. 2 hechos centrales principales. Primero, afirmar que el Rivi Yahoshua respalda ese judaísmo que irónicamente ni siquiera existía en sus días. Y segundo, es el único o el que tiene la autoridad para atar y desatar bajo el mito de ser el único judaísmo que ha mantenido la línea ininterrumpida de las tradiciones venidas de Moshe Rabenu y del Sinaí. Estos son 2 errores garrafales. Y con respecto a lo primero, el Rivi, nuestro Mashiach Yahoshua, de que respalda ese judaísmo rabínico, además del error histórico de considerar el judaísmo talmúdico existente en los días de Yahoshua y que se perpetuó en el Talmud. Esta escuela la mayoría de nuestros hermanos que se fundamentan en estos 2 graves errores de interpretación de 2 textos de los escritos nazarenos. El primero, como ya lo hemos hablado, en Mateo 23, versos 1 y 2, o del 2 al 3, ¿sí? Y también Romanos, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Recuerden, para decir capítulo se dice perek, y para decir verso se dice pasuk, y versículos se dice pasukim. Son palabras hebreas que debemos ir aprendiendo. Es bueno, es propio. En la clase pasada, amados, para probar lo que hemos estado comentando y enseñando, vimos que los representantes de esta escuela, para demostrar su posición, usan la versión del Reina Valera 1960, ¿sí? Para afirmar lo que dice o cómo traduce en esa versión Mateo 23, versos 2 y 3. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Me lo leen, por favor? Mateo 23, versos 2 al 3, si son tan amables. Mateo 23, de la Reina Valera, por favor, de la Reina Valera, versos del 2 al 3. ¿Tienen la Reina Valera? Amado, yo tengo acá el Lavín. Vamos a ver cómo dice la versión israelita nazarena. Adelante, mi ángel, lea la versión israelita nazarena y yo leo la Reina Valera entonces, si ninguno de los hermanos que está acá la tienen ahí presente. Yo tengo la Reina Valera. Mateo
Mateo 23, del 2 al 3 dice así. Y les dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. Así que todo lo que él les diga, háganlo. Y como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Amén. Muy bien, excelente, Miaj. Vamos a tomar en cuenta, miren cómo lo dice la versión israelita nazarena, cómo corrige todo lo que ellos digan que él, ¿quién es él? Moisés, es decir, refiriéndose a la Torá, refiriéndose, recuerden, Mashiach está apuntando a que la autoridad la tiene Moshe, la tiene la Torá. La versión israelita nazarena, parafraseándolo rápidamente, dice, con la autoridad de Moisés, la ejercen los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan que Moisés mandó, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen que Moshe dijo tal cosa, pero ellos no lo hacen. Eso es lo que está diciendo una traducción muy buena. Porque si nosotros analizamos el texto hebreo del Mateo hebreo de Shem Tov o el Mateo hebreo de Dutilet, que gracias al Eterno, hoy se pueden obtener, se pueden analizar el texto hebreo y aún buenas interpretaciones. Eso es lo que nos transmite. Pero le pido por favor a la Jolulú, me lea la Reina Valera para ver qué dice versos 2 y 3 del capítulo 23 de Mateo. Amén. Adelante. Diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Amén. Muchas gracias, Ajoti. Miren la importancia de primero interpretar o tratar de tener varias traducciones. Obviamente también una de las recomendaciones propias para un discípulo, un buen estudiante de las escrituras es aprendan por lo mínimo a leer hebreo y búsquense un buen diccionario en hebreo, que gracias al Padre hoy en día hay diccionarios incluso virtuales gratis. Y ustedes, miren la versión que leyó nuestro Roberto, Mashiach da la autoridad a Moshe, es decir, a la Torá. Que si los maestros, sea quien sean, en este caso, nuestro Mesías se está refiriendo a los escribas y los fariseos, si los escribas y los fariseos enseñan lo que enseñó Moshe, es decir, la Torá, excelente, háganlo. Pero una traducción deficiente, como la Reina Valera 1960, como la que leyó nuestra Jolulú, dice allí la autoridad, según esa traducción, no se le está dando a Moshe, se le está dando a los escribas y los fariseos. Es decir, que si ellos dicen algo que no está en la Torá, debemos hacerlo. No sé si me explico. Que si los escribas y los fariseos dicen que hay que hacer el Netilat Yadayim, el lavamiento de manos, y que el Eterno mandó a hacer eso, entonces hay que hacerlo. ¿Dónde dice eso la Torá? En ninguna parte de las escrituras. Y se hace una brajá, una bendición. Yo lo dije en las clases pasadas. Y esto es solamente un detalle. ¿Sí? Bendito eres, Adonai, nuestro Padre, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado hacer el lavamiento, la lupción de las manos. ¿Dónde está ese mandamiento? En ninguna parte de la Torá. Entonces, ¿por qué nosotros repetimos estas cosas? Que nuestros hermanos de casa de Judá sigan a los rabinos, eso es allá. Mashiach nos enseñó que nosotros debemos volver al Padre, que Él se encarga de con nuestro hermano mayor, la parábola del hijo pródigo. Y así es como traduce la Reina Valera, y según el pensamiento de los ideólogos de esta escuela como Yahoshua, según esta traducción de Reina Valera 1960, aparentemente respalda la autoridad y las enseñanzas de los fariseos, aunque no su conducta por aquello de que haz lo que te digo, pero no lo que hago, y como el judaísmo tan único, ¿sí? Según esta ideología, fue el único de ese tiempo
La enseñanza de los fariseos, y esto sigue lógicamente, según el argumento que los discípulos de nuestro Mesías tienen que aceptar esas fuentes de autoridad como final y como normativo. Es decir, que si los escribas, que si hoy en día el judaísmo talmúdico nos dice que debemos hacer el lavamiento de las manos, estoy colocando este ejemplo que es uno de los detalles superficiales, entonces debemos hacerlo solamente porque ellos lo dicen, basado en lo que enseñan muchos que utilizan la versión de la Reina Valera para adjudicarle autoridad a nuestros hermanos de casa de Judá en todo lo que ellos hacen, en todo lo que ellos dicen. El error de esta forma circular de pensamiento, como lo dijimos en la enseñanza pasada, amados, es evidente por dos razones. Primero, que el judaísmo talmúdico no representa el judaísmo bíblico de los tiempos de nuestro Mesías, porque ya lo hemos explicado. En el mejor de los casos, el judaísmo talmúdico que hoy en día tenemos es una innovación sectaria de aquel judaísmo multifacético que existía en los tiempos de nuestro Mesías. Y segundo, no es cierto, eso no es cierto, que nuestro Mesías respaldara la secta de los fariseos que estaban sentados en la silla de Moshe en sus días como final y como normativo. Ni para él, ni para el pueblo judío de ese tiempo como nación, mucho menos para sus estudiantes. Y nosotros dimos varias razones por las cuales esto es así. Si usted no lo ha visto, le invitamos a que vea las otras 12 clases, ¿no? 12 clases, sí, 12 clases que hemos dado acerca de la doctrina del Mesías, y que recuerden que cuando ya terminemos las enseñanzas, abrimos las inscripciones para que usted empiece a presentar rápido las pruebas y obtengas el certificado que se va a estar dando virtualmente para los hermanos que están fuera del país. Y vamos a hacer un Shabbat, en una tarde de Shabbat, vamos a pasarlo en vivo con todos los hermanos, vamos a invitar a todos los hermanos que presenten esas pruebas y le vamos a estar entregando su certificado, su diploma, para que lo puedan tener allí como un símbolo de su esfuerzo. Ya se acerca. Yo este Shabbat y el próximo Shabbat y culminamos las clases de este curso de historia, de Torah, de identidad, amado, de identidad y amada del Eterno. De quién eres en el Mesías. Entonces, les invitamos a que sigan repasando y que se preparen para que presenten rápido esas pruebas y que prontamente podamos hacer los eventos de entrega de certificados para todos aquellos que puedan, que logren pasar. No, mi Moshiach, porque le vamos a colocar bien fuerte allí las preguntas. No se preocupen. Van a ser pruebas de selección múltiple, así que les invitamos a que estudien igualmente, porque esto es necesario. Esto es necesario para que podamos entender quiénes somos en el Mesías y cómo debemos aprender a convivir, a cómo respetar a nuestros hermanos de casa de Judá, pero también a no aceptar muchas premisas, que a veces lo que más se ve es la imposición de una doctrina de alguien que se dice tener la verdad absoluta. Podemos convivir como familia. En una familia siempre hay miembros con diferentes pensamientos, se visten de manera diferente, piensan de manera diferente, y al final del día somos una familia y tenemos que aprender a amarnos, a querernos, a respetarnos, a vivir. Lo que no debemos tolerar ni permitir es el pecado. No hay que ser permisivos con el pecado, porque estamos llamados a ser Kadoshim, santos, como el Eterno es santo. El llamado a la santidad es necesario y por eso debemos aprender cada vez más Torah, más Torah, más Torah, aprender más Torah para vivir más en Torah, vivir más en santidad, porque el que aprende Torah aprende a vivir más en santidad. Entonces, amados, mostramos por las Escrituras cómo nuestro maestro rechazó y corrigió y amonestó, casi una tojajá. Los hermanos que han estado estudiando, una tojajá en hebreo es eso, es una amonestación fuerte, después de una enseñanza allí, nuestro Mesías tenía esa forma de enseñanza cuando reprendía, una reprensión se puede decir, ¿sí?
de las enseñanzas equivocadas de la Torá dada por los fariseos sentados en la silla de Moshe de sus días. Según el Rivi, los que estaban sentados en la silla de Moshe en sus días no solamente vivían de forma incorrecta, sino que interpretaban y enseñaban la Torá de forma incorrecta. Y lo demostramos, porque los fariseos que se sentaban en la silla de Moshe en los días de nuestro santo maestro no eran los modelos que les respaldara ni para imitar su conducta, ni para aceptar su enseñanza errada. Es por esto que esta forma de pensamiento que está rondando por ahí es errónea, mis amados hermanos, e inconsistente con las enseñanzas de nuestro Mesías Yahoshua, y que constituye una seria desviación del legado de nuestro santo maestro. Quedó entonces demostrado, primero, vamos a enumerar 2 puntos importantes, que el judaísmo talmúdico que hoy conocemos no es el judaísmo que existía en los días de nuestro Mesías, ni el único judaísmo que se mantuvo en línea con Moshe, con los profetas, ni el único judaísmo que sobrevivió al desastre nacional de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Y segundo, que ni Mashiach ni sus estudiantes originarios aceptaron aquella autoridad de los fariseos como autoridad única, final y normativa, sino que ellos aceptaron la autoridad de Moshe, aceptaron la autoridad de los jueces, aceptaron la autoridad de los profetas y aceptaron la autoridad de Yahoshua como el Mesías, cuya autoridad es la autoridad máxima aquí en la tierra y en el cielo. En otras palabras, amados, Yahoshua está enseñando que el futuro jurídico de Israel no es colocado en las manos de los rabinos sentados en la silla de Moshe y por extensión en las manos de los rabinos talmúdicos de hoy en día. Vamos a mirar el segundo texto. El segundo texto prueba que se usa de demostrar supuestamente esta errada teología con el tema que nos ocupa. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versos del 1 al 4. Me lo leen, por favor, amados hermanos, mientras yo sigo viendo acá los mensajes de nuestros hermanos acá en Zoom, en YouTube. Romanos 3, del 1 al 4, y me lo leen, por favor. Romanos 3, del 1 al 4, dice así. ¿Cuál es entonces la ventaja de la judita? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yahweh. ¿Qué importa si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Elohim? De ninguna manera. Al contrario, Elohim siempre es fiel, aunque todo hombre sea falso, como está escrito, para que te declaren justo en tus palabras y salgas vencedor en el juicio. Amén. Muchas Amén. gracias, mi Roberto. Miren, amados, este es uno de los textos que muchas veces nosotros utilizamos, o utilizan cuando quieren confrontarnos y decirnos, ¿por qué tú no te sujetas a la autoridad rabínica? No es que no nos sujetamos a la autoridad. Si un rabino de la casa de Judá nos enseña Torá, nosotros lo aceptamos. Si nos enseña una interpretación que vaya alineada a la Torá, nosotros la aceptamos. Si nos enseña incluso una tradición que vaya alineada a la Torá, nosotros la aceptamos. Pero muchos hermanos a veces nos dicen, o simple y llanamente a título, como hacen las interpretaciones en el cristianismo, sin ánimos de ser grosero ni arrogante y menos despectivo, pero como se hace a veces en la cristiandad, de tomar un verso y de esa manera como que colocar esa doctrina como un fundamento sin tomar en cuenta a veces todo el trasfondo. Asimismo, muchos hermanos utilizan estos versos para decir que como el judío tiene esta autoridad, entonces
todo lo que ellos digan, sea Torah o no sea Torah, debemos hacerlo. Sea tradición, incluso que vaya en contra de los principios de la Torah, no importa, tenemos que hacerlo. Recuerden, amados hermanos, que muchas tradiciones y mandamientos de nuestros hermanos de casa de Judá se fundamentan. Recuerden, el judaísmo de Yohanan ben Zakkai, el que creó el judaísmo y que dio paso a la Mishnah, a la Gemara y después al Talmud, muchos de los preceptos fue para evadir las aspiraciones mesiánicas de Yahoshua. No solamente sus aspiraciones, sino sus concretas cumplimiento de sus aspiraciones mesiánicas. Incluso, como ya lo hemos enseñado, en la Amidá se colocó una maldición para todos aquellos que sobre todas las cosas creyeran en las aspiraciones mesiánicas de Yahoshua como el Mesías. Valga la redundancia. Pero entonces, si nosotros y muchos de los hermanos que siguen a nuestros hermanos de casa de Judá sin analizar que muchas de sus tradiciones van en contra de nuestra fe en Yahoshua como el Mesías, entonces, ¿qué sucede? Que muchos de ellos no entienden porque solamente quieren seguir de manera cegada, como se le colocan, no recuerdo cómo se llaman eso a los caballitos que le colocan para que no se vayan para los lados. De esa manera no quieren ver más, sino solamente no se quieren esforzar más. Como ya está servido, lo hacemos. No estamos desafiando y tampoco estamos colocando en tela de juicio lo que hacen nuestros hermanos de casa de Judá. Recuerden, con ellos va a tratar nuestro Padre. Punto. Nosotros debemos esforzarnos, como lo colocó el principio de Shaliach Shaul, tomando lo bueno y desechando lo que no es tan bueno. Escudriñando la Torá, teniendo una vida en oración, apegados a la Torá en ayuno, buscando la presencia del Eterno, buscando ser mejores personas cada día y confiando plenamente en la esperanza de que nuestro Padre está con nosotros a través de nuestro Santo Maestro que nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días. Por eso, amados hermanos, ¿qué significa? ¿Cómo podemos interpretar realmente qué significa Romanos 3 del 1 al 4? Le está dando la autoridad completa y legítima. No importa lo que digan, no importa lo que hagan a nuestros hermanos de casa de Judá. O al igual que en Mateo 23, ¿hay alguna mala traducción? ¿O qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo podemos interpretar estos versos? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, amados hermanos, que va a ser en esta tarde de Shabbat, si el Eterno nos lo permite, por este mismo canal. Amados, recuerden que es muy importante que nosotros sigamos estudiando y nos preparemos. Van a venir temas en los cuales vamos a ver todo aquello que tiene que ver con nuestra formación también. Hemos hablado acerca de lo que es la conversión, de nuestra vida, ¿sí? Del Derech Eretz, de lo que es nuestra conducta en la vida, nuestro caminar en la vida, cómo debemos comportarnos realmente como verdaderos conversos, hebreos, ¿sí? Añadidos al pueblo de Israel, añadidos a los pactos, a las promesas, no por la Torá. Escuchen, no por la Torá, sino por la fe. Y eso es importante. Por eso, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, yo les invito a que se preparen, a que estudien, a que sigan estudiando la bendita palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Voy a responder eso a nuestra hermana Hilda, hermano Francisco. La Torá tiene ninguna relación con los cabalistas. Amada Jot, si usted se refiere a la Kabbalah, sí, obviamente no tiene nada que ver con eso, Jot. La Kabbalah es un movimiento que surge por aquella falta de espiritualidad de nuestros hermanos de casa de Judá en cierto tiempo de la historia, y se me fue el nombre del que crea este movimiento cabalista echando mano a tendencias de
de los árabes, a tendencias hindú, a tendencias del sufismo, a muchas cosas, y se llega a creer en la reencarnación, a un misticismo, pero no bíblico, sino un misticismo totalmente alejado a la espiritualidad que ofrece la Torá y sobre todo a través de las enseñanzas de nuestro Santo Maestro. Por eso a los hermanos y hermanas, yo les digo, mire, no estudien esto. Hay de verdad que cada vez que uno trata de estudiar más y profundizar más la bendita palabra, la Torá, los escritos nazarenos, las enseñanzas de Pablo, uno se encuentra con una profundidad tremenda. Y yo digo, wow, nos falta tanto aprender, profundizar. ¿Para qué estar, y lo digo de esta manera, estudiando o enfocándonos en otras cosas que realmente lo que hacen es alejar al creyente de lo que es el verdadero misticismo, si lo podemos llamar así, bíblico, o la espiritualidad bíblica, que solamente la podemos obtener a través de las enseñanzas, del testimonio de nuestro santo maestro Yahoshua, nuestro Mesías. Amados, y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza de esta noche de Shabbat. Les invito a que estemos atentos y les deseo que tengan un Shabbat de delicia, de compartir y de mucha bendición espiritual de los cielos para ustedes y para todas sus familias. Shabbat Shalom para todos, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel.